Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Aquella mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México despertaba como cada día para acudir al trabajo, a la escuela, a iniciar la rutina diaria, sin saber que aquel día marcaría la historia del país de una manera imborrable. Me encontraba yo trabajando para una empresa que se llamaba Byron Jackson. De repente era yo el supervisor de esa área de maquinaria, tornos, taladros. Y empezamos a ver que se estaban moviendo las lámparas y las máquinas se empezaron a mover. En esos momentos di la orden de que se parara toda la producción y que nos protegiéramos en un área que era fuera de la nave para estar ahí más seguros. Pasado de las 7 de la mañana, cuando empezó a sentirse un sismo pues muy fuerte. Nunca habíamos tenido un movimiento de esa magnitud. Salí con mi mamá al patio y estuvimos ahí un rato, mi mamá muy angustiada porque pues estaba temblando muy fuerte. Ya cuando terminó de temblar, entramos a la casa y tratamos de prender la televisión para enterarnos qué había ocurrido. La televisión pues no tenía señal, por lo que prendimos el radio y en ese momento nos enteramos que en la Ciudad de México habían caído muchos edificios y se encontraban muchas personas muertas, que incluso también las televisoras Televicentro, que en ese momento era la que transmitía, había caído, se había derrumbado su edificio y se habían caído sus antenas, por lo que no existía señal de televisión. Por la tarde, recuerdo que ese día yo acudía a mi escuela, yo estudiaba en la universidad y junto con mis compañeros tratamos de formar una brigada para poder ir a auxiliar a las personas que se encontraban en desgracia en la Ciudad de México. Pero cuando acudimos al día siguiente, ya con nuestras cosas para poder auxiliar, el ejército y la policía pues ya no dejaban entrar a las zonas de mayor desastre, por lo que tuvimos que regresar y organizar en nuestra escuela una brigada de ayuda para poder mandar pues alimentos y ropa para las personas que se encontraban damnificadas. Siendo presidente Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988, le corresponde el periodo del terremoto de 1985, donde se refleja una gran crisis económica en nuestro país. Esto se observa al ver el tipo de moneda que manejábamos. Había billetes de 1,000 pesos, de 2,000 pesos, de 10,000 pesos, de 5,000 pesos, de 20,000 pesos, de 50,000 pesos, hasta el gran billete de 100,000 pesos. Eso quiere decir que teníamos billetes con alta denominación, pero con muy poco valor económico. La ciudad crecía. Es una ciudad en crecimiento. Es una ciudad con alto crecimiento y eso se refleja en los grandes edificios que en esa época se estaban construyendo.
edificios que llegaban a medir más de los 200 metros de altura, en una zona que antiguamente fue lacustre. Eso quiere decir que estaba el lago de Texcoco en ese lugar. Por lo tanto, es una zona muy pantanosa, con una gran cantidad de 10,000 habitantes en la Ciudad de México, más aquellos que iban y venían durante las entradas al Distrito Federal, o sea, la gente que trabajaba, que llegaba al distrito y que salía de ahí. Eso nos da una gran cantidad de personas en el momento del terremoto. Organismos internacionales dicen que realmente los datos no coinciden. El gobierno federal dijo que hubo aproximadamente 6,000 fallecidos. Sin embargo, algunos organismos como la Cruz Roja dicen que hubo aproximadamente 30,000 personas muertas. Y eso quiere decir que no coinciden las cifras oficiales con las cifras que nos están dando las organizaciones como la Cruz Roja. A las primeras horas de la mañana del 19 de septiembre de 1985, el presidente de la República no reacciona. El presidente, al no reaccionar, no reacciona, sino que espera a ver qué está sucediendo en la Ciudad de México y hasta el momento en el que tiene una reacción ordena al ejército que vaya a las calles. Sin embargo, el objetivo del ejército no va a ser el apoyo, sino que va a ser salvaguardar la seguridad pública. Al no tener el apoyo ni del gobierno federal ni del regente de la Ciudad de México, que en ese momento era Ramón Aguirre, lo que sucede es que el pueblo de México se vuelca a las calles y hay una gran organización de la sociedad civil para reaccionar ante este terremoto tan devastador de la Ciudad de México. En realidad, quien logra los rescates, los mayores triunfos dentro del terremoto de 1985 es la misma sociedad. La gente que sale con palas, con picos, con las manos a sacar a las personas, a tratar de salvar a la gente que está en ese momento viviendo en peligro o que probablemente ya falleció. No sé por qué razón ese día no fui a la secundaria, pero me encontraba ya levantada y estaba a escondidas de mi mamá, digámoslo así, agarrando leche nido en polvo, sin permiso, y comiéndomela, cuando empecé a sentir una sacudida fuerte, muy fuerte, y mi mamá salió espantada junto con mi hermana. Y yo recuerdo que duró mucho tiempo, yo hasta pensé así como que era castigo por haberme estado robando la leche nido en polvo, ¿no? Nos paramos en la puerta, en el marco de la puerta, porque pues se decía en ese tiempo que era lo más seguro, que podías pararte ahí por si se llegaban a caer las losas. Duró un buen tiempo y estuvimos desconectados porque no había televisión, se fue la señal, se fue la línea telefónica. No sé por qué, pero yo recuerdo que mi abuelita ese día llegó y mi abuelito trabajaba por el centro. Y mi abuelita acostumbraba de repente a decir una que otra mentirilla. Pasado el mediodía, llegó mi abuelito muy espantado, diciendo pues que había sucedido una tragedia, y mi abuelita le decía que no es cierto, que era mentira, que por qué decía eso y por qué venía a espantarnos. Y le decía él: te lo juro, los locales, las cortinas están
todas aplastadas, todas. Se derrumbaron edificios, se cayeron casas, empresas, y mi abuelita no le creía a mi abuelito. Y como si mi abuelito de repente decía alguna cosa o exageraba, no se le creyó. No tuvimos esa información inmediata porque sí se fue toda la señal. Todo iba bien, todo iba correcto, hasta que llegué a Santa Anita. Exactamente cuando iba a abrir el vagón del metro, la puerta, el vagones del metro, me fijé en el reloj y dije, pues es temprano. Y me voy fijando y eran las 7:19, exactamente abriendo la puerta y empezando el sismo, empezando el terremoto. Pues inmediatamente se empezó a hacer un caos. Todo el mundo se quería salir del vagón y los que estaban afuera pues ya no se metieron, empezaron a perfilarse hacia afuera. Era un caos, todo el mundo tratando de correr hacia afuera, a pesar de que los vigilantes nos decían, no corran, no corran. Pues prácticamente el terror era mucho y sí, muchos salieron corriendo. Yo me acuerdo que como anécdota, una señora se cayó, iba delante de mí, se cayó y mucha gente la pisó. O sea, ahora sí con la desesperación de salir, pues no se percataban y hasta la pisaron. Yo que otro señor iba conmigo, la íbamos a levantar y pues ahí vamos saliendo, casi la íbamos corriendo también, porque estaba un poquito largo para la salida y sentíamos que el techo se nos venía encima, empezó a tronar todo y pues la desesperación. Logramos salir, pero ya cuando íbamos saliendo las escaleras hacia la parte de la calle, se escuchaban las ambulancias por todos lados, el aullar de las sirenas de las ambulancias, y salimos. Yo dije, bueno, pues yo ahorita tomo mi pecera y me voy al trabajo. Sin embargo, al salir fue mi sorpresa que no había transporte público, ya estaba todo paralizado. Nada más se veía así a los lados de la ciudad, voltea uno para todos lados, se veían como polvaderas, hagan de cuenta como cuando se levanta mucha tierra con torbellino, así exactamente, se veía medio gris el cielo de la polvadera que estaban levantando los edificios que estaban derrumbando. Por ahí por donde salimos yo no vi ninguno, sin embargo toda la gente estaba afuera, toda la gente estaba a media calle en las calles. Mi experiencia acerca del evento del terremoto de 1985, bueno, pues fue desconcertante porque nunca había sentido un temblor. Entonces, en aquella ocasión yo recuerdo que el mismo movimiento me despertó. Por alguna u otra razón, ese día entraba más tarde, yo iba en la secundaria, iba en primero, y me despertó de hecho ese movimiento. Recuerdo que compartía literas con mis hermanas, tengo más hermanas, a mí me tocaba en la litera de arriba, y recuerdo que eran como las 7:15, 7:20, si no mal recuerdo, cuando se suscitó el movimiento. Entonces en la parte de arriba el mismo movimiento hizo que me levantara. Para ese momento pues bueno, yo no tenía tanto miedo, pero ya al momento de ir con mis hermanas y mi mamá y reunirnos en el comedor, en la sala, bueno, pues lo estuvimos comentando, que se sintió muy fuerte y que bueno, nunca habíamos sentido. Entonces, ya más tarde no sabíamos la consecuencia, ya con las noticias nos dimos cuenta de todo lo que había pasado en la Ciudad de México. Pues a mí, mi familiar, que es mi tío, me platica que cuando en el terremoto del 85, él se dirigía a su trabajo. Dice que precisamente iba en el metro, en el tramo que va de Tlatelolco, cuando dice que empezó el temblor. Dice que el metro se para y empieza a prender y apagar la luz. Cuando empieza el metro a moverse de un lado para otro, y precisamente iban como en una curva y el metro queda de lado, recargado en la pared del lado de la curva. Entonces pues, dice que comenta que pues toda la gente gritando, las luces del metro se apagaron y al poco tiempo pues no sabían qué había pasado, o sea, estaban
como que en shock, no sabía qué había pasado. Entonces comenta que llegan como equipo de rescate del metro, ponen escaleras, empiezan a bajar a la gente hacia las vías y los empiezan a encaminar a la salida hacia la calle. Precisamente los sacan a la estación del metro Tlatelolco. Cuando me comenta que salen, empieza a ver como que se saca de onda qué había pasado, porque dice que gente corriendo, sangrando, olía a gas, ambulancias, patrullas, pues era un caos. No sabían en ese momento qué había pasado, pensaban que a lo mejor una guerra, porque pues ellos dentro del metro pues nunca se enteraron en realidad qué estaba pasando. La escala en la que se miden los temblores o terremotos es la escala internacional de Richter, que realmente lo que hace es que señala qué tan devastador fue un temblor o un terremoto. En la primera escala, en el 1, es una muy débil, donde realmente es prácticamente imperceptible, solamente los sensores que utilizan los sismógrafos lo pueden captar. En la etapa 2, en el momento 2, es un temblor muy débil, solamente personas muy sensibles lo van a percibir. En realidad es un temblor muy pequeño. El temblor que sigue, que es el 3, es leve. Por lo tanto, se llega a percibir, pero es un temblor que dura muy poco y que es muy poco significativo. Ya en el número 4, se le considera moderado. Se llega a sentir, normalmente no produce ningún tipo de estrago en ninguna construcción, simplemente es aquel temblor que sentimos únicamente. Después viene el que es bastante fuerte. Un temblor bastante fuerte quiere decir que mueve ventanas, que nos hace que nos desestabilicemos. Sin embargo, tampoco afecta la estabilidad de las estructuras ni de las construcciones. Ya cuando llega a un movimiento muy fuerte, es aquel que llega a romper ventanas y que sentimos que es bastante fuerte sin llegar a ser totalmente destructivo. Aquí ya estamos llegando al momento del terremoto de 1985, donde el siguiente nivel es el 7, donde es destructivo. Un terremoto destructivo quiere decir que va a tirar casas que no están lo suficientemente estables, va a tirar edificios viejos, pero sin embargo no va a ser tan destructivo como el de 8.1 que sentimos en el 85. A ese se le llama ruinoso, porque edificios muy altos empiezan a caer, estructuras antiguas se deshacen y algunas estructuras que no estaban bien construidas, como los edificios del Tlatelolco, se vienen abajo. En esta etapa, en el 9 y el 10, en realidad no está completamente decidido, por lo que tanto le llamamos devastador. Un terremoto devastador es aquel que no deja ningún edificio ni ninguna casa en pie. Esta escala de Richter, como ya les había mencionado, nos mide qué tanta es la intensidad del terremoto, considerando los daños estructurales que se llegan a tener durante este evento. Para ese entonces yo tenía 16 años y estaba cursando el tercero de secundaria. La secundaria donde yo estudié, pues era una secundaria muy pequeña y como muchas de ellas, su explanada, que era donde se hacían los actos cívicos, estaba en donde se jugaba básquetbol, es decir, donde estaban las canchas de básquet, ¿verdad? Entonces, para ese día estábamos en la primera clase cuando se empezó a sentir el sismo, que fue muy
muy fuerte, y todos los de mi salón, junto con toda la escuela, que era una escuela muy pequeña, de apenas 6 grupos, corrimos hacia la cancha de básquetbol. Y esa cancha de básquetbol, como estaba un poquito más alta, estaba como en una pequeña montículo, unos 50-60 centímetros más alta que el patio. Entonces, a la hora de que se estaba dando el sismo, se movía como que si fuera una gelatina. Era realmente muy dramático. Lo que yo recuerdo muy bien y no se me quita de la mente es que en esa ocasión, ese día, uno de los compañeros que era de segundo grado, con todo el miedo que sentía, con todo el temor, agarró, se hincó y empezó a rezar. Todos nosotros, pues los demás, pues nos quedamos viéndolo. Realmente no recuerdo si alguna otra anécdota o alguna otra hecho que haya sucedido ese día, porque mi vista estaba enfocada a lo que hacía este compañero. Y ya después de que terminó el sismo y todos pasamos a los salones, pues solamente nos tardamos hasta la hora del descanso con clases, porque ya después nos mandaron a nuestras casas. Cuando desperté aquella mañana estaba temblando bastante fuerte. Bajé las escaleras y apenas si podía caminar. Mi mamá y mis hermanos ya estaban afuera de la casa y pues afortunadamente no nos pasó a nosotros ninguna lesión ni tampoco ninguna afectación a la casa. Mi papá era el que ya estaba camino al trabajo. Él trabajaba en la calle de Londres, en la colonia Roma, y no pudo llegar a su trabajo por todos los edificios que se estaban derrumbando. Se regresó de la avenida Insurgentes y él nos contó que ya había muchos edificios caídos. Era toda una locura entre patrullas, ambulancias, gente corriendo, no había transporte público, tuvo que caminar mucho para poder encontrar y llegar al metro Indios Verdes y de ahí ya encontrar transporte para acá, pero todo estaba colapsada, la ciudad era una locura. Tengo una tía que ella vivía también en la calle de Guaymas, en la colonia Roma. A ella y a mis primas les tocó muy de cerca la situación porque su edificio empezó no colapsó, pero sí hacía muchos ruidos. Entonces se dieron cuenta por la ventana del edificio cómo se caían los edificios de los lados. Entonces salieron corriendo a la calle y ellas nos cuentan que eso era una película de terror porque daban la vuelta en una esquina y se caía un edificio, daban la vuelta en otra esquina y se caían los teleteatros. Pudieron salir de ahí, sí, llegaron a la casa de nosotros y se quedaron aproximadamente como 3 meses con nosotros. Estuvieron viviendo con nosotros y fue una etapa muy crítica porque no podían superar el terror de escuchar los ruidos o cualquier cosa les alteraba los nervios. En las noches tenían muchas pesadillas y les costó mucho trabajo regresar a esa casa. Aunque el edificio no se cayó, vivieron unos meses más ahí y después se mudaron de casa porque era desolador el paisaje simplemente que estaba alrededor de ellas. Había muchos edificios caídos y muchos de los vecinos habían fallecido dentro de esos edificios. Estaba preparándome para irme a trabajar, despidiéndome de mi mamá, cuando sentí unos movimientos muy bruscos. La puerta de la recámara de mi mamá se azotaba y su lámpara se movía como una piñata. Fue realmente sorpresivo, pero yo nunca había experimentado lo que era un terremoto. De hecho, yo pensé que era un temblor muy fuerte, pero nunca me imaginé lo que había pasado. Como ya no había en ese momento luz, ni televisión, ni nada, lo único que se me ocurrió fue irme a trabajar porque era importante que yo me presentara ese día en mi trabajo. Yendo hacia Indios Verdes, bajando el cerro en el transporte público, empecé a observar como fumarolas en varias partes de la ciudad. Se alcanzaban a ver muchos edificios con humo
y como mucha tierra flotando en el ambiente. La gente murmuraba y decían, es que se cayeron edificios, pero realmente no sabíamos qué era lo que había pasado porque no había noticias, no había nada. Hasta que llegué a mi trabajo me enteré que habían existido muchísimos derrumbes y pues se creó un pánico general. En el trabajo todo el mundo quería regresar a sus casas, pero no había transporte, no había teléfono, no había forma de cómo comunicarnos con nuestros familiares. Y sí fue un momento muy fuerte de angustia. Entonces yo tenía 22 años y fue una experiencia inolvidable, terrible para muchos, para otros pues de supervivencia, pero afortunadamente es una experiencia que ha dejado para México la oportunidad de poderse preparar para futuros desastres. Sí, por supuesto que recuerdo el temblor de 1985 como todos los habitantes de la Ciudad de México de aquella época. Tendría yo 13 años exactamente cuando sucedió esa tragedia. Un día jueves, lo recuerdo con mucha claridad, porque me encontraba yo camino a la escuela secundaria y unos metros antes de llegar a la escuela, en una calle ancha, observé que los cables de luz se movían con mucha fuerza. Y después, que fue lo que me aterró, ver que el asfalto de esa calle se movía como si fuesen las olas del mar. En ese momento me senté en la banqueta y esperé, como las personas a mi alrededor, que el temblor terminara. Recuerdo que pasaron un par de minutos en que terminó el temblor, me reincorporé, pero como observé que no había daños a mi alrededor y que las demás personas continuaron su camino, también lo hice yo. Llegué a la escuela, entramos como si nada hubiera pasado. Recuerdo que en el salón no hubo clase, la primera clase. Los maestros iban y venían por los pasillos, entraban a nuestro salón, pero salían, hasta que unos maestros entraron y recuerdo que uno de ellos llevaba un radio portátil en la mano. Escuchaban las noticias. Minutos después nos informaron que las clases quedaban suspendidas y que nos tendríamos que regresar a nuestro domicilio. El terremoto de 1985 tuvo características muy específicas. Existen dos tipos de movimientos telúricos. Aquellos que son de un tipo y aquellos que se presentan de otra manera. En el primer caso tenemos dos tipos de movimientos. El primer tipo de movimiento, primer caso, son donde las placas tectónicas chocan una con la otra. Al chocar una con la otra, hacen un movimiento llamado oscilatorio. Este movimiento oscilatorio lo sentimos cuando de repente estamos en un temblor o estamos en un terremoto y sentimos que el movimiento es circular y a veces en ocasiones sentimos que nos mareamos durante ese momento. Existe otro movimiento donde las mismas placas tectónicas se comportan de una manera diferente. En este caso, las placas tectónicas lo que hacen es que buscan encimarse una sobre la otra. Y eso produce un movimiento que lo sentimos de arriba hacia abajo. Este movimiento se le conoce como movimiento trepidatorio. El movimiento trepidatorio, al hacer que las placas tectónicas traten de subirse unas sobre otras, hace que el movimiento sea como de golpeteo.
y que sentimos que el movimiento es así. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Lo que pasó en la Ciudad de México en 1985 es que se combinaron las dos. Fue tanto oscilatorio como trepidatorio. Por lo tanto, eso provocó que el terremoto se amplificara todavía más y se convirtiera en un movimiento mixto. Por lo tanto, se convirtió en algo muy destructivo para las construcciones de esa época. Muchos edificios cayeron, como por ejemplo el Hotel Regis, varios edificios de Tlatelolco, pero sin embargo edificios que estaban preparados para esa época, como por ejemplo la Torre Latinoamericana, no le sucedió nada. Y la Torre Latinoamericana ha soportado 3 temblores grandes: el de 1957, el de 1985 y el de 2017. Así que bueno, este es el tipo de movimiento que tuvimos, un movimiento conocido como mixto. De que llegó mi papá de trabajar y mi papá y mi mamá en ese tiempo vivían aquí con nosotros. Entonces llegó mi papá ese día de trabajar, llegó bien espantado, llorando y todo. Y llegó y le dijo a mi mamá: ay, viejita, es que el temblor está acabando con México, porque mi papá trabajaba en el distrito, nosotros estamos en el estado. Dice, ya se está acabando todo México. Y mi mamá, como era más fuerte de carácter: ¿qué se está acabando? Ni que nada, tú estás exagerando, lo que pasa es que no quieres trabajar, pues ya te veniste, pues ya ni modo. Y pues no, tampoco no calculábamos la inmensidad de lo que había pasado, ¿verdad? Y sí, no le creímos hasta que empezamos a ver todas las noticias. También tuve otra experiencia con, bueno, no yo, pero una compañera del CCH, su hermana iba en el CONALEP, un CONALEP que estaba en las calles del centro. Ahí su hermana quedó atrapada y desafortunadamente murió. La rescataron 3 semanas después del sismo, y a mi amiga le costó también años superar la pérdida de su hermana. Ella se quedaba todas las noches afuera de los edificios del CONALEP para escuchar algo, para ver si veían algo, para saber noticias de su hermana, y pues afortunadamente sí la pudieron rescatar a las 3 semanas. Pero hubo muchos edificios en los que no se pudo rescatar a las víctimas, se quedaron atrapadas ahí y pasaron muchos meses, incluso años, para que removieran esos escombros. Yo recuerdo en una ocasión que fui a las calles de Corregidora, había unos edificios caídos, estaban los escombros tal cual se habían caído en el sismo y despedían un aroma horrible a podredumbre. Había aroma en el aire de los muertos que estaban atrapados ahí todavía y no los habían retirado todavía las autoridades. Todavía no terminaban de recoger tantos edificios tirados, tantos edificios destruidos. Era un panorama horrible, desolador, y solamente quien lo vimos de cerca, sabemos que hubo muchas familias que no recuperaron a sus familiares y quedaron sepultados en muchos edificios que así quedaron, y ya después los recogieron con todo y escombros y nunca más volvieron. Terremoto, una vez que llegué a mi trabajo, la preocupación más grande en ese momento era de mi papá, porque yo sabía que él se había ido 1 hora antes a trabajar y trabajaba en el edificio de pensiones del ISSSTE, que estaba exactamente enfrente del Monumento de la Revolución. Sé que esa zona pues era muy sísmica y empecé a escuchar que había habido muchos derrumbes en la zona centro de la ciudad.
Mi primera preocupación fue por él, porque él entraba a trabajar temprano y no sabía qué había pasado. Posteriormente, cuando ya se restablecieron las comunicaciones en la televisión, escuché que el edificio en donde él trabajaba se había derrumbado y pues la angustia todavía fue mayor porque no había forma de comunicarnos con él, no existían celulares y hasta que mucho más tarde pudo regresar al hogar, nos pudimos dar cuenta que estaba bien. Al siguiente día, como mis papás son comerciantes, al siguiente día mi mamá me dijo, vente, vamos al centro, vamos a ir a surtirnos de la mercancía. Yo me acuerdo que llevábamos a mi hermanito chiquito, lo llevaba yo en brazos. Nos bajamos del camión porque agarrábamos un camión para llegar allá. Y me acuerdo del lado derecho de la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, las cortinas parecían acordeón. Estaban unidas todos los lugares, las casas, todas cuarteadas, todas rotas, las paredes en las avenidas. Y la verdad se sentía, se percibía el olor a muerte horrible. Nunca yo lo había percibido. Entonces lo que hizo mi mamá fue decirme, pues sabes que vamos a regresarnos, no sea que nos vaya a agarrar otro temblor y pues mejor vamos a regresarnos. En ese tiempo mi abuela vivía en Estados Unidos y al enterarse de todo lo que había pasado, porque bueno, en el extranjero se tenían noticias de que la Ciudad de México había desaparecido, nos comenta en ese entonces que ella tardó mucho en poderse comunicar con algún tío o con mi papá, porque no había medios de comunicarse con la ciudad, todas la electricidad, los postes se habían derrumbado, entonces no había manera de poder comunicarse con la Ciudad de México, y las noticias que se sabían era que la Ciudad de México había quedado destruida, había desaparecido. La ciudad no estaba preparada para un desastre de esa naturaleza. Nunca había ocurrido en la Ciudad de México un desastre de esa magnitud. Los hospitales pues eran insuficientes, los servicios de emergencia, las ambulancias, los bomberos pues no se daban abasto para atender a todas las personas que requerían de su ayuda. Incluso recuerdo muy bien, porque a mí me gustaba el béisbol, el Parque del Seguro Social, que en ese tiempo era un parque de béisbol donde jugaban los Diablos Rojos de México, sirvió como un lugar donde llevaron los cuerpos de las personas que habían fallecido para que sus familiares pudieran identificarlos y darles sepultura. Todo el campo de fútbol de ese Parque del Seguro Social sirvió pues para que las personas identificaran a sus familiares. Hoy, actualmente, para los que no saben de esta ubicación de ese parque, pues es lo que actualmente, hoy en día, es la Plaza Delta, Centro Comercial Delta en la Ciudad de México. Recuerdo muy bien esas imágenes de los edificios colapsados en toda la zona centro de la ciudad, en la colonia Roma, los edificios del complejo Tlatelolco. Todo eso nos fue informado, recuerdo muy bien, por Jacobo Zabludovsky, que hacía un recorrido en su automóvil con un teléfono que tenía instalado en su automóvil, y él estaba haciendo en vivo la descripción de la tragedia. Fueron días muy difíciles para la ciudad porque hubo miles de muertos en esa tragedia. Dos días cuando la empresa nos dijo a todos, las personas que quieran apoyar a las personas que están en desgracia, levanten la mano. Entonces fui uno de ellos que levanté la mano. Entonces me dijo la empresa, agarra tu personal, dice, porque vas a irte a trabajar unos días allá en Tlatelolco. Con mi equipo empezamos a sacar personas aplastadas por los muros. Los familiares que estaban ahí afuera de un área más segura, llorando por sus difuntos, por sus muertos.
y fue una escena tan conmovedora. Para esto, todas ahora sí que la fuerza y las unidades de socorro, como era la Cruz Roja, llegaban a regarles a los muertos un líquido que se usa en los hospitales para que uno oliera, porque ya estaban descompuestos los cuerpos. Lo que más me llamó la atención, que los castillos, las salas, en lugar de ser un grueso de la varilla considerable para poder aguantar tantos pisos, eran unos popotes parchados, eran cachitos como de 50, 60 centímetros con unos puntos de soldadura que, la verdad, toda la gente que se enteró fue a reclamarle a los ingenieros que por qué habían hecho eso, ese edificio, si no era tan seguro, no era una cosa segura. Para eso también vinieron por partes de otros gobiernos de otros países. Entre ellos me tocó ver a unos alemanes que traían una maquinaria especial para cortar las varillas con una máquina neumática. Pues el encargado de ahí de Tlatelolco, de ese desastre, con groserías les impedía, le tapaban la cámara porque llevaban su cámara para atestiguar la ayuda que ellos estaban prestando. No los dejaban, con puras groserías, recordándoles el 10 de mayo, que se fueran a otro lado, a otra parte. Llegó la ayuda de unos perros franceses y nos dijeron: silencio todo el mundo. Y como una sola persona nos callamos todos. Soltaron a los perros y empezaron a meterse para encontrar y rescatar varios cuerpos. Entre ellos tuve, ahora sí que la satisfacción, por decirlo así, de ver salvaron a una o dos vidas, todavía machucadas sea, pero con vida. Y las demás las sacaron muertas, aplastadas, deformadas de su cara y de su cuerpo. No recuerdo muchas cosas que decía mi papá, pero sí recuerdo la cara con la que llegaba. Era una cara desencajada, era una cara de horror, de tristeza. Y sí alcanzaba a escuchar algunas cosas que decía. Pero yo era una niña. Pero esa imagen que yo recuerdo de mi papá al llegar, le duró mucho tiempo. Al paso de los años, me fui dando cuenta de la magnitud de lo que pasó. A pesar de que días posteriores se restableció la información que nos podían dar y que yo lo veía en las noticias, no consideré la magnitud de los daños que ocasionó ese temblor. Todo estuvo muy feo, muy feo. Yo realmente no vi gente muerta, pero después me di cuenta que en los edificios había muchísima gente destrozada por los techos, por las paredes que se han derrumbado. Fue algo me dejó marcado, y yo creo que dejó marcada a mucha gente ese sismo de 1985, jóvenes. Pero ahora que lo vemos, lo observo en retrospectiva, me doy cuenta que esa tragedia marcó la vida moderna de México, y este país es uno antes y uno después de esa tragedia de 1985. Aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, yo estaba en casa de mis papás. En aquella época yo tenía 15 años. Cuando empezó el terremoto del 85, yo me encontraba tendiendo mi cama. Yo no estaba en la escuela porque en esa época yo iba en la tarde, iba en tercero de secundaria.
Así que no era el momento para estar en la escuela, en mi caso. Sin embargo, yo estaba tendiendo mi cama, de repente sentí como si me mareara. Mi mamá empezó a gritar desde el piso de abajo. Nosotros vivíamos en el segundo piso, dormíamos en el segundo piso, y mi mamá empezó a gritar. Bajamos corriendo mis tres hermanos, mi hermana Carolina y mi hermano Jorge, y yo bajamos corriendo y fuimos a ubicarnos al lado de mi mamá. Los postes de luz que daban al lado de la parte trasera de mi casa se movían y empezaron a sacar chispas los cables del tendido electrónico. El tendido eléctrico, perdón. Cuando nosotros estábamos muy asustados, los camiones que tenía mi papá, porque en ese tiempo él vendía materiales para la construcción y se había ido a traer arena a una mina, ese día en la mañana nosotros no habíamos ido con él porque trabajábamos con él. Los camiones que tenía mi papá empezaron a moverse de un lado a otro como si no tuvieran la velocidad ni el freno de mano puestos. Fue algo realmente horrible aquel suceso. Al vivir nosotros aquí en el Estado de México, específicamente en el municipio de Ecatepec, los destrozos no fueron tan grandes como en la Ciudad de México. Pasaron horas sin que tuviéramos noticias de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando logró restablecerse la energía eléctrica y logramos tener la información primero por radio y después por televisión, nos dimos cuenta del gran desastre que ocurría en la Ciudad de México. Mi papá tardó un poco de tiempo en llegar. Él parece que no se dio muy bien cuenta de lo que estaba sucediendo, o eso es lo que yo recuerdo. Mi hermano, el que sigue del mayor, también tardó un poco de tiempo porque él sí estaba en la escuela. Y nosotros, siendo jóvenes, pues realmente vivimos el terremoto del 85 en una magnitud muy pequeña. Sin embargo, conforme pasaban las horas, nos dábamos cuenta de lo grande que había sido eso. San Ángel, Televisa San Ángel se había caído el Hotel Regis, se habían caído edificios en Tlatelolco y en varios lugares de la Ciudad de México. Aquella mañana, realmente México se detuvo completamente. Posteriormente, cuando todo esto pasó, yo fui a la escuela, la barda de mi escuela se había caído y como todo chamaco, pues nos metimos por la barda. Nos regresaron, ese día nos regresaron. Y al otro día, el 20 de septiembre, a las 7:15 aproximadamente de la noche, vino la réplica. Nosotros ya estábamos bastante asustados, mis padres estaban esperándome, yo venía de la escuela y en ese momento se volvió la luz. Realmente para aquellos que vivimos el terremoto del 85 fue algo muy significativo y realmente México sí es, como dijo uno de nuestros entrevistados, México sí es uno antes del terremoto de 1985 y otro después de 1985.